¿Por qué en Bolivia los delincuentes no están en las cárceles? Hola amigos, soy Hades. Existen muchas causas para la inseguridad ciudadana que sufrimos actualmente. Además de la conocida corrupción y el desempleo, otra de las causas para la inseguridad ciudadana es el hacinamiento de nuestras cárceles. Por ejemplo, cuando Juan Pérez comete un delito y es sentenciado a la cárcel con una pena de 10 años. Durante esos 10 años el Estado boliviano, con nuestro dinero, le paga su prediario. Pregunta: ¿qué es el prediario? Es un beneficio otorgado por el Estado Plurinacional de Bolivia a las personas privadas de libertad para coadyuvar en su alimentación. No cumplir con esta obligación estatal es una grave vulneración al derecho a la alimentación, situación que también repercute en el derecho a la salud, dignidad e, incluso, el derecho a la vida. Fuente: Defensoría del Pueblo. Volviendo al tema, además de pagar el prediario de los reos, el Estado boliviano tiene que pagar los sueldos de los policías que custodian la cárcel, el Estado tiene que pagar los servicios de agua y luz eléctrica. Es cierto que la cárcel no es un hotel de lujo, en las noticias se puede apreciar que son construcciones muy viejas o precarias. Desde el siglo pasado la prensa le recuerda a los gobernantes, de derecha y de izquierda, el hacinamiento que existe en nuestras cárceles. Las cárceles son un gasto necesario para el Estado boliviano. Ningún presidente quiere admitirlo para no arruinar su imagen ante la comunidad internacional, sin embargo prefieren guardar silencio y eso es peor para todo el pueblo boliviano porque el problema continúa. Como no hay espacio en las cárceles, por arte de magia los delincuentes aparecen libres caminando por las calles cometiendo nuevos delitos. Somos nosotros el pueblo boliviano los que pagamos los sueldos de los jueces, policías, diputados y senadores, vicepresidente y presidente mediante el pago de nuestros impuestos. Las autoridades electas en nuestro país ocupan muchos policías, los mejores vehículos policiales son para protegerlos a ellos o pretexto de proteger los edificios públicos como el nuevo Palacio de Gobierno denominado Casa Grande del Pueblo y el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Asimismo, las alcaldías de las capitales de los departamentos cuentan con efectivos policiales. Mientras tanto, las clases más o menos acomodadas tienen que contratar sus propios guardias de seguridad y comprar sus propias cámaras, pese a que pagan altos impuestos. Los guardias privados de seguridad solo cuentan con el uniforme, si pasa algo tienen que llamar a la policía, que puede tardar en llegar porque usa vehículos viejos. En los barrios de las clases populares algunos vecinos hacen patrullaje y colocan muñecos en los postes, advirtiendo a los ladrones que serán linchados, o entre todos contratan guardias de seguridad. Mientras tanto, los políticos han convertido a la policía en su guardia personal. Algo que llama la atención es que para detener a un político opositor movilizaron muchos policías, vehículos y hasta helicópteros, pero no son capaces de poner más patrullas en los barrios. ¿Existen módulos policiales vacíos? ¿De qué sirve un edificio policial vacío? Incluso muchos de estos edificios se han convertido en mingitorios públicos unidos de drogadictos y alcohólicos que asaltan a la gente honesta y trabajadora que se rompe la espalda trabajando más de 8 horas para pagar impuestos, para pagar sueldos de policías que no están en esos barrios. Esto no se trata de odio ni de venganza, yo creo en la rehabilitación del reo, sin embargo en la situación actual dicha rehabilitación es imposible, porque muchos sujetos no tienen respeto por la ley ni tienen miedo a la policía, porque entran y salen de la cárcel como si nada. Yo propongo humildemente una reestructuración de las cárceles del país, como medida inmediata para resolver este problema. También es necesaria la construcción de nuevas cárceles, pero eso requiere tiempo y mucho dinero. Mediante una ley se puede reorganizar las cárceles de Bolivia, asimismo se necesitan recursos económicos para aplicar la tecnología, cámaras, detectores de metal, etc. Esto es a modo de ejemplo, solo como referencia, porque para hacerlo de verdad necesitaríamos realizar un estudio profundo de 6 meses. Pero en líneas generales planteo lo siguiente. Que las cárceles de máxima seguridad y alejadas de las urbes como Chonchocoro sean para los depredadores sexuales, es decir, violadores de niños, niñas, adolescentes y mujeres. 1. Cárcel para asesinos, homicidas y feminicidas. Las cárceles de las capitales de departamento serían para los ladrones que robaron pero no mataron a sus víctimas. 1. Cárcel para estafadores.
Por último, las cárceles de ciudades pequeñas y pueblos serían para los homicidas en accidentes de tránsito, es decir, los que accidentalmente mataron por fallas mecánicas o por conducir en estado de ebriedad. Esto sería temporal, unos 3 años, hasta que se termine la construcción de nuevas cárceles. Sé que no es lo ideal, pero las circunstancias desesperadas exigen medidas desesperadas. No les crean el cuento de modificar el Código Penal y el de procedimiento penal, porque si no hay espacio para los presos, seguiremos con el mismo problema. En la actualidad las cárceles son un infierno, los más fuertes abusan de los débiles. Uno podría pensar que eso está bien que sufran, sin embargo, los que están en la cárcel son aquellos sujetos que no tenían dinero para contratar un buen abogado penalista o porque no tenían las conexiones necesarias para recibir una pena mínima, y por el otro lado se encuentran los reos de alta peligrosidad cuyos delitos son conocidos por la mayoría del pueblo boliviano. Por eso no hay espacio para los ladrones comunes, que son los que asaltan en nuestros barrios. En el transcurso del tiempo estos ladrones, que supuestamente no eran tan peligrosos, como ya le perdieron el respeto a la policía y a las leyes, pero tienen miedo de volver a la cárcel, se han vuelto más peligrosos, matan a sus víctimas, amenazan a los denunciantes, han formado pandillas muy peligrosas. Mientras tanto, los políticos viven en sus torres de cristal protegidos por guardias las 24 horas, es decir, protegidos por la policía. Por eso ellos no saben lo que estamos sufriendo. Muchos jóvenes trabajadores han muerto en estas semanas debido a la inseguridad. Sus familias claman justicia, pero los delincuentes siguen haciendo de las suyas. La policía los arresta y después de unos meses aparecen robando de nuevo. Queridos compatriotas, todo es posible en esta vida, lo importante es la voluntad. Recordemos cómo redactaron una sentencia constitucional diciendo que la reelección es un derecho humano. Para eso había voluntad, pero no hay voluntad para proteger al padre de familia que trabaja por la noche porque no tiene dinero para el alquiler, no hay voluntad para proteger a la madre de familia que va al mercado, no hay voluntad para proteger a los jóvenes que trabajan durante el día y estudian por la noche. No hay voluntad para proteger las casas de los humildes, que con mucho esfuerzo compraron una radio o un televisor o que en cajitas de madera guardan sus ahorros de años. Abajo les dejo 2 noticias sobre inseguridad. Por favor, comparte y gracias por su atención.